Gracias, hermanos, por sintonizarnos en www.pulsoinline.com. Nuestra dirección figura en el subtítulo que usted está sintonizando en este momento, transmitiendo desde Perú para el mundo, desde el histórico distrito de Huaura, donde se proclamó la independencia, en el valle de Huaura, Sayán, capital de la región Lima, un servidor, Jorge Galindo Mestanza, a través del programa Pulso en Línea. Como ustedes podrán percibir y haber también compartido el criterio que tenemos en el manejo de la información, que nos abocamos necesariamente a opinar, a compartir un criterio mucho más invocado hacia el ciudadano común y corriente, para que el ama de casa sepa que no está sola en esta lucha constante y comprendan nuestros hermanos de la tercera edad que deberían de estar disfrutando de un descanso por su constante trabajo y lucha, y más aún en la formación de las generaciones que están reclamándonos mucho más actividad. Para ellos nos orientamos en tratar de que lo que usted escucha pueda sentirse en una posición mucho más real y no seguir conviviendo en aquella esperanza que nos siguen pintando los que aún pretenden hacernos creer que la historia se maneja al interés de ellos. No, claramente nosotros tenemos las cosas claras y debemos ir haciendo ver a todos los que nos están sintonizando que no respondemos a interés alguno, a posición de querer hacer la vida difícil a alguien, no, sino que esa es nuestra terquedad de exigir a quien gobierna momentáneamente por 4 años, sepan que solo es un encargo y no es nada más que la evaluación que se hará nuevamente en las urnas a aquellos que no cumplieron con su oferta electoral. Y para estos días se está reuniendo nuevamente la sociedad civil a través de la autoridad correspondiente para poder llevar nuevamente lo que es un taller del presupuesto participativo, donde se puedan determinar las obras priorizables a nivel ciudadano y que necesariamente tendrán que ser refrendadas por un acuerdo de consejo en donde se eleve posteriormente para el próximo año. El Ministerio de Economía y Finanzas pueda considerar como obras en el presupuesto institucional de apertura, en el PIA anual, que es referencial, siempre y cuando puedan cumplirse con... ya desapareció el SNIF, por si acaso, ahora hay un programa mucho más ágil y que ojalá, no por ser nuevo, debe tener trabas en la parte administrativa o burocrática, como se entiende, y ver si se comienzan a ejecutar los gastos sin tanta posición de buscar empresas afines a quien gobierna, sino que sean realmente transparentes, cosa difícil, ¿no?, en la ejecución de las obras y posterior beneficio ciudadano. Soñamos nosotros, pero
Soñar no cuesta nada, como dirían muchísimos, pero ese sueño tiene que ir de la mano con la voz, con la opinión, con la exhortación que se hace a través de los medios de comunicación, a través de los espacios noticiosos, para exhortar y no hacer que la autoridad piense que le estamos malogrando la película o que estamos haciendo que el negocio que tiene en ciernes se perjudique o se dilate. No. Quien ingresa con la intención de gobernar, quien ingresa con la intención de servir, de cumplir solamente con su oferta electoral, no se les pide más a los que gobiernan, que cumplan con lo que prometieron, nada más. Y si al menos pudiera ejecutarse un 50% de dicho plan de gobierno, de aquella carta de intención que se nos dejó por debajo de la puerta, los vecinos se sentirían satisfechos. Pero equivocan el camino y ya comienzan a escuchar unas vocecillas por aquí que le van primero cuchicheando despacito, como si fuera un rumor lejano, hasta que en una de esas esa voz ya se hace un poco más fuerte, más intensa, y comienza a escucharse: ¿para qué? ¿Para qué vas a trabajar si igualito te botan a los 4 años? Y comienzan ellos ya ese bichito a sentir lo propio, y un día despiertan y dicen: es cierto, si de aquí a los 4 años me van a votar, ya no voy a ser alcalde, ya no voy a ser autoridad. Entonces, como me dice mi conciencia, voy a comenzar a ver cómo cosechar sin haber sembrado en el pueblo. Y ahí comienza el punto de quiebre. Ahí es donde al amigo que tú siempre lo tenías en un concepto altísimo, comienza a derretirse cual ilusión de verano. Y ves de que de aquello que prometió, poco o nada va quedando. Los que lo acompañaron en campaña electoral ya no están a su alrededor. Más bien hay gente nueva, mucha gente desconocida, pero que mueven muy bien las fichas para que el que gobierna no se sienta triste económicamente. Y allí comienza ya el dislate, comienza el divorcio, comienza el aislamiento, comienzan a flotar en burbuja ajena. Es nuestra obligación, los que pensamos que a través de programas informativos tengamos que llamar la atención y hacerles pisar suelo. Se colisiona generalmente con la amistad, se pelea con la conciencia y se pisotean los principios cuando no hubo formación de base, cuando aquel que tiene poder, no decimos luchador ni representante, percíbanlo bien, sino aquel que tiene el poder momentáneo, sube como la espuma pensando que va a estar todo el tiempo en la cresta de la ola. No, señores. Y por eso es que exhortamos, por eso es que levantamos nuestra voz, por eso es que recordamos. Y en esta fecha de preocupación histórica, hace 25 años, en el Perú se llevó una de las acciones más preocupantes en contra de la democracia. Se pateó el tablero, se dio un autogolpe. El gobernante de turno, Alberto Kenya Fujimori, ya hoy, evaluando los hechos históricos, muchos adelantan opinión y manifiestan que era justo y necesario haber disuelto el Congreso, haber disuelto el Poder Judicial, haber decretado la reorganización total de las empresas del Estado, de haber
influenciado en una constitución que más fomenta la inversión económica y protege al capital extranjero que la protección de mamá gallina con las empresas estatales parasitarias y que lo único que eran es seguir incrementando burocracia y la inflación de aquellos años dejadas por Alan Damián, se hacía ingobernable el Perú. Hoy se analiza, hoy se dice, hoy la historia marca una realidad económica que debió haberse tomado, es cierto, pero se cayó colateralmente en la soberbia. ¿Por qué en la soberbia, Jorge? Porque el primer gobierno de Alberto Kenya fue de reconstrucción constitucional, fue del rescate de la persona como fin supremo, pero ya pasando al segundo gobierno, cuando se tenía el poder, cuando se podía y se hizo cera y pabilo de la democracia, comenzaron, como siempre sucede, a los que rodean al mandatario, al del poder, a aparecer brotes cloacales de gente que no merece estar viviendo, delincuentes al más alto nivel. Por eso hay dos evaluaciones del gobierno de Alberto Kenya, uno de pueblo y otro de saqueo institucional. ¿Con cuál se queda el pueblo? Con el primer gobierno. El segundo quieren borrarlo de un plumazo, pero es difícil, porque están los hechos ahí escritos indeleblemente. Hoy en día, por historia, vuelven a gobernar los fujimoristas. 73 congresistas fujimoristas, incluido Velázquez Quesquén, porque son 72 y uno 73, que comenzó a defender a capa y espada el fujimorismo y que ahora está calladito, porque Velázquez y Cofradía también están metidos en el caso Odebrecht, en donde los brasileños rompieron la mano a todo el mundo, presidentes, ministros, chupes, y todos comieron de esa paila. Y hoy el Cholo Sagrado está en un exilio dorado porque no le conviene ni a Pedro Pablo Kuczynski ni a ninguno de los que gobernaron, Alan y demás, aquí se destape la olla, porque si se llega a hablar, se llega a exhibir las miserias de aquellos años, todos van a irse de la mano cual rosario de convento, a descansar a Piedras Gordas, a Barbadillo, al San Judas Tadeo, a Cachiche. Penales hay, pero van a pedir que sean habilitados por su condición de exmandatarios. Bueno, ¿qué situación pasamos nosotros, no? Delincuentes que deben tener un trato especialísimo. Hoy día, 5 de abril, Alberto Fujimori, el mejor presidente o el mejor presidente ladrón. Hay un artículo interesante en las redes sociales. También vamos a compartir con ustedes un artículo que lo defiende, que lo enaltece, que lo glorifica, porque la imparcialidad en la comunicación debe ser para ambos lados, aunque nosotros no compartamos el corazón naranja, pero debemos de ser democráticos en el uso de la información para que no se me sienta resentido ni uno ni otro, porque debemos tratar de dejar el sentimiento político de lado, pero no va a ser óbice o pretexto para no opinar, pero desde un punto de vista posiblemente neutral, porque nadie va a inclinarse totalmente a ser imparcial. Siempre sale a flote algún
tufillo partidario, ¿no es cierto? Por eso manifestamos tratando de ser imparciales. El haberse robado el $1.000.000 que donaron para los comandos Chavín de Huántar, aquí hubo el robo de dinero con la complicidad de su secretario personal, el sentenciado por corrupción José Camilla Teruya, asesor parlamentario 2011-2016 del congresista por Lima Provincias Elar Melgar Valdés, conocido como el Bruto ahora, y ahora actualmente del congresista Marco Villachiro. Punto principal para hacer ver a ustedes con pruebas evidentes de que el fujimorismo todavía sigue vigente con sus mismas estrategias de cuando gobernaron, documentos que obran en la historia y fácilmente recuperables por ustedes. En ladronería, como cuando avaló los robos de su hermana Rosa Fujimori y le pidió a don Vladi para que lo ayude a blanquearlo. ¿Qué más, presidente ladrón, lo consideran? En comprar periodistas. Eso sí, ni hablar. ¿Se acuerdan ustedes de las geishas? De una foto que tomó el mismo Kenji allá cuando estaban en una cama nupcial con varias periodistas conocidas, nuestro querido Alberto. Natural, el hombre es hombre, si las periodistas y todos los que ejercen el vil oficio estiraban la mano felices y contentos, se casaban con el poder, se arrodillaban ante el gobernante de turno, y es natural cuando se piensa que hacer periodismo es chantajear, extorsionar, succionar el dinero del erario público, porque no han tenido formación ninguna allá en el campo, en la lucha, en la trinchera, no han sufrido persecución, no han sido encerrados por tu opinión, no. Esos son pues los periodistas de medio pelo, los de ahora, los que piensan que es cobrar y nada más. Por eso compró periodistas. Después, ¿qué más es experiencia para Alberto Kenya? En asesinar periodistas incómodos como Pedro Yauri, Morales, demás que hay. Pedro Yauri hasta el día de hoy no aparece sus restos. ¿Quién lo eliminó? El Grupo Colina. Y el Grupo Colina respondía al humor de don Vladi y don Alberto Kenya, personajes direccionados para silenciar a la oposición, aquellos que eran perjudicables, ¿no? ¿En qué más hay experiencia de gobierno? En matar prisioneros en penales controlados por el Estado, como en mayo del 92, y que mereció la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. ¿En qué más hay experiencia? En robarse el dinero de las donaciones japonesas, denunciado por su esposa Susana Iguchi, antes del golpe del 5 de abril del 92. ¿Quién lo denunció? La misma Susana Iguchi, que sus cuñados estaban robando. Y la consecuencia que todos sabemos, incluso se escribieron libros, comenzaron a chicharrarla por pedazos a doña Susana en el Pentagonito. Y es preocupante haber visto en plena campaña una Susana Iguchi ida, perdida en el tiempo, como si estuviera en una cura de silencio, y lo hubieran obligado a que salga a defender a doña Keiko. Patético, balbuceaba, no hilaba las palabras, ida totalmente. ¿Para qué? Para pretender de que la hijita gobierne, sea presidenta, a toda costa, y a pesar de que esa misma mujer había desconocido a su propia hija
que usurpó el cargo de primera dama. En política todo vale, pero irse contra la misma familia, desconocer a quien te parió, negar los hechos, eso ya es un extremo tan extremo que da miedo, porque si no crees en tu propia sangre, ¿qué se espera de un simple pata sucia que pasa por la puerta de su casa? Un simple serrano que se acerca a besarla. No, pues señores, hay que saber diferenciar las cosas y decirlas como son. ¿En qué más tienen experiencia? En robarse el dinero de las donaciones, ya lo dijimos. En vender armas a las guerrillas de la FARC, ya se dijo, de que le aventaban las armas en plena selva. ¿Qué más? Hay especialistas en esto, en remitirle tortitas de cumpleaños junto con Montesinos. Abimael Guzmán, ¿se acuerdan? Cuando cayó Abimael, Vladimiro reuniéndose, dice, para saber las estrategias de Sendero. Hay mucho que recordar este 5 de abril y hemos comenzado con lo negativo, para que no se diga que estamos nosotros ya trasudando nuestro corazón naranja.